Suéltalo todo. En lo profundo de las montañas, donde los ríos cantan suavemente y los pinos susurran con el viento, vivía un anciano maestro zen conocido por su sabiduría. Su cabaña de madera era sencilla, apenas iluminada por la luz que atravesaba las rendijas, pero para quienes lo visitaban, aquel lugar parecía un templo lleno de paz. El maestro solía repetir a sus discípulos: el secreto de la calma interior no es acumular, sino soltar. Quien aprende a dejar ir, descubre la verdadera libertad. Uno de sus estudiantes, cargado de preocupaciones y ansiedades, le preguntó: Maestro, ¿cómo puedo encontrar la paz que tanto busco? Mi mente está llena de pensamientos, mi corazón se aferra a recuerdos, y mi espíritu parece estar atrapado en cadenas invisibles. El anciano sonrió con ternura y lo invitó a caminar por el bosque. Mientras avanzaban, el maestro recogió una gran piedra y se la entregó al joven. Llévala contigo, le dijo. El discípulo obedeció, aunque con cierta incomodidad. El peso de la roca pronto comenzó a incomodarle, pero guardó silencio. Continuaron caminando, y al poco tiempo el maestro tomó otra piedra y también se la entregó. El joven comenzó a sentir dolor en los brazos. Maestro, murmuró con cansancio, ¿cuánto tiempo debo cargar esto? El anciano respondió con voz serena. Lo mismo que cargas tus pensamientos, tus miedos y tus deseos. Te pesan, te agotan, pero no los sueltas. El discípulo comprendió de inmediato la enseñanza. Cada piedra era como una preocupación, como un recuerdo al que se aferraba. Entonces, el maestro señaló el río que fluía cercano. Si deseas aprender el arte de la meditación y la calma interior, primero aprende a soltar. Así como dejas caer esta piedra en el agua, así deja caer aquello que no necesitas. La vida no se trata de cargar, sino de fluir. El joven arrojó la piedra al río. El sonido del agua envolvió el momento en una melodía serena. Por primera vez en mucho tiempo, sintió ligereza. El maestro sonrió. Ahora entiendes. Esta es la primera lección, suéltalo todo. Y juntos se sentaron frente al río, dejando que el murmullo del agua enseñara más que cualquier palabra. El discípulo permaneció en silencio, observando cómo las ondas del río se expandían hasta perderse en la superficie tranquila. Su respiración, antes agitada por el peso de las piedras, comenzó a acompasarse con el fluir del agua. El maestro, sentado en la hierba húmeda, rompió el silencio con una reflexión suave. El corazón humano suele aferrarse a lo que ya no existe. Guardamos dolores pasados como si fueran tesoros, y temores futuros como si fueran certezas. Pero la vida, muchacho, no se detiene por nuestras cadenas invisibles. La vida fluye como este río, siempre en movimiento, siempre renovándose. El discípulo lo miró con atención. Maestro, ¿acaso soltar significa olvidar? Preguntó con cierta inquietud. El anciano negó con la cabeza lentamente. No, soltar no es olvidar. Soltar es recordar sin sufrir, mirar sin apego, vivir sin atarse. El recuerdo puede estar, pero ya no pesa. El miedo puede aparecer, pero ya no domina. El deseo puede surgir, pero ya no gobierna. Eso es desapego. El discípulo meditó en esas palabras. Comprendió que durante años había creído que soltar era borrar parte de su historia, como arrancar páginas de un libro. Pero el maestro le mostraba otra verdad: soltar era conservar la historia sin cargar con ella en cada paso. El anciano tomó una rama caída y trazó un círculo en la tierra. Mira este círculo. Representa la vida. Todo entra y todo sale. Todo lo que hoy amas, un día se transformará. Si te aferras, sufrirás; si fluyes, vivirás en paz. La meditación consiste en observar este círculo sin querer detenerlo. El discípulo bajó la cabeza y murmuró: ¿Siento miedo de perder lo que amo? El maestro apoyó su mano en el hombro del joven, y con una mirada llena de compasión, respondió: El miedo a perder es la mayor prisión del ser humano. Pero la verdad es que nada nos pertenece. Ni las personas, ni las cosas, ni siquiera nuestro cuerpo. Todo es prestado por la existencia. Quien comprende esto, encuentra la serenidad. El viento sopló entre los árboles, como si confirmara aquellas palabras.
El discípulo, conmovido, cerró los ojos y dejó que el aire rozara su rostro. Por primera vez, no sintió la urgencia de aferrarse. Sintió que podía aprender a soltar, paso a paso, como el río que nunca deja de fluir. El maestro concluyó suavemente: no se trata de huir del mundo, sino de abrazarlo sin cadenas. Ahí comienza la verdadera libertad. La tarde comenzaba a teñirse de tonos dorados. El sol, al descender tras las montañas, derramaba una luz cálida que hacía brillar las aguas del río como si fueran cristal líquido. El discípulo permanecía sentado, todavía inmerso en las palabras del maestro. Maestro, dijo en voz baja, ¿y qué ocurre con las emociones? A veces siento ira, tristeza, celos, incluso orgullo. ¿Debo soltarlos también? El anciano cerró los ojos y respiró profundamente antes de responder. Las emociones son como nubes en el cielo. Algunas ligeras, otras densas y oscuras. Si intentas aferrarte a ellas, te pierdes en la tormenta. Pero si aprendes a observarlas, verás que siempre se disipan. Soltar no significa negar lo que sientes, sino reconocerlo y dejarlo pasar. El discípulo meditó en aquella comparación. El cielo seguía existiendo aunque las nubes lo cubrieran, de igual manera, su ser seguía intacto, más allá de las emociones pasajeras. El maestro continuó con calma: cuando una emoción surge, no luches contra ella. Tampoco la alimentes. Solo obsérvala como quien observa a un pájaro que vuela sobre el valle. El desapego comienza en la mirada, contemplar sin apropiarse. El joven bajó la cabeza y confesó: he pasado años atrapado en mi propia mente. Pensando en lo que debía hacer, en lo que no tengo, en lo que temo perder. Es como si llevara siempre esas piedras invisibles. El anciano lo miró con ternura. Todos hemos sido prisioneros de nuestros pensamientos. Pero la llave de la libertad está en tus propias manos. Pregúntate, ¿qué pasaría si soltaras el control, aunque fuera por un instante? El discípulo cerró los ojos. Imaginó dejar caer una piedra tras otra, el resentimiento que guardaba, el miedo a equivocarse, el deseo de ser reconocido, el apego a lo que ya no existía. Cada piedra caía en el río de su mente, y con cada caída sentía un alivio profundo. De pronto, abrió los ojos y notó que su respiración era más ligera. El maestro, observando su transformación, asintió en silencio. «¿Lo ves?», dijo suavemente, «el sufrimiento no desaparece porque el mundo cambie, sino porque tú aprendes a mirarlo de otra manera. Suelta lo que no eres, y descubrirás lo que siempre has sido». El viento agitó las ramas, y unas hojas cayeron lentamente sobre la superficie del agua. El discípulo sonrió al ver cómo eran arrastradas sin resistencia. Por primera vez comprendió: soltar no era renunciar a la vida, sino abrazarla sin miedo. El maestro y el discípulo permanecieron junto al río durante largo tiempo. El silencio entre ellos no era vacío, estaba lleno de significado, como un espacio donde las palabras ya no eran necesarias. El joven, conmovido por lo que había descubierto, rompió ese silencio con una nueva pregunta. «Maestro, ¿qué ocurre con las personas que amamos? ¿También debemos soltarlas?» El anciano miró el fluir del río antes de responder. «Cuando amas con apego, tu amor se convierte en una cadena. Quieres retener, controlar, poseer. Y cuando la vida inevitablemente cambia, sufres. Pero cuando amas desde la libertad, tu amor se vuelve como el viento, acaricia, refresca, acompaña, sin querer aprisionar». El discípulo reflexionó profundamente. Recordó a las personas a las que había querido con desesperación, temiendo perderlas, y cómo ese miedo lo había llevado al sufrimiento. El maestro continuó: soltar a quienes amas no significa alejarlos, ni olvidarlos. Significa permitirles ser quienes son, sin imponerles tu miedo, tus expectativas o tus deseos. El verdadero amor es un regalo, no un contrato. El joven bajó la cabeza y murmuró: «He amado con cadenas. Y esas cadenas me han herido tanto como a ellos». El maestro posó su mirada serena en él. «Entonces, aprende a amar sin poseer. Ama como el río ama a las piedras que toca, las acaricia, las envuelve, pero nunca intenta retenerlas. Esa es la esencia del desapego.
Las palabras resonaron en lo más profundo del discípulo. Una parte de él aún temía soltar, como si al hacerlo quedara vacío. Pero poco a poco comprendía que, en realidad, soltarlo llenaba de algo más grande, paz. Mientras hablaban, una bandada de aves cruzó el cielo. El maestro levantó la mano y señaló hacia lo alto. Mira esas aves. Vuelan juntas, pero ninguna aprisiona a la otra. Cada una sigue su propio rumbo, y sin embargo comparten el mismo cielo. Así también deben ser nuestras relaciones, libres, ligeras, sin cadenas. El discípulo observó a las aves hasta que desaparecieron en el horizonte. Una sensación de claridad brotó en su interior, como si por fin comprendiera un secreto que había estado buscando toda su vida. El maestro, en voz baja, concluyó: el amor verdadero no teme perder, porque nunca intenta poseer. Suéltalo todo, incluso el modo en que amas. Solo así descubrirás la pureza de un corazón libre. El río siguió fluyendo, las aves siguieron volando, y el discípulo sintió que su corazón también aprendía a abrir sus alas. La noche comenzaba a descender sobre el valle. El cielo, antes dorado, se teñía de tonos azul profundo, y las primeras estrellas se encendían como lámparas silenciosas. El discípulo permanecía sentado junto al maestro, escuchando el murmullo constante del río. Maestro, dijo tras un largo silencio, siento que soltar es más difícil de lo que parece. Mi mente se resiste, como si algo dentro de mí temiera desaparecer al dejar ir. El anciano cerró los ojos y respondió con serenidad. Es natural. Tu ego cree que al soltar perderá su identidad. Pero en verdad, cuando sueltas, lo que desaparece es la ilusión. Lo que eres en esencia no puede perderse. El joven frunció el ceño, intentando comprender. Entonces, ¿qué soy yo más allá de mis recuerdos, mis deseos y mis miedos? El maestro tomó un pequeño cuenco de barro que llevaba consigo. Lo llenó de agua del río y se lo mostró al discípulo. Mira este cuenco. ¿Qué ves en el agua? Veo mi reflejo, respondió el joven. El anciano entonces agitó el agua con un dedo. La superficie se llenó de ondas, distorsionando el reflejo. ¿Lo ves ahora? No, ahora está borroso. El maestro sonrió. Así es tu mente cuando se llena de pensamientos, recuerdos y miedos. Tu verdadero ser sigue estando ahí, pero no puedes verlo con claridad. Cuando aprendes a soltar, el agua vuelve a estar tranquila, y tu reflejo se muestra tal cual es. El discípulo contempló el cuenco en silencio, como si esa simple metáfora hubiera abierto un portal dentro de él. Entonces, murmuró, soltar es despejar el agua de mi mente. Exacto, respondió el maestro. No necesitas añadir nada a lo que eres. Solo aprender a dejar ir lo que enturbia tu visión. El silencio volvió a reinar entre ambos. Solo se escuchaba el canto lejano de un búho y el rumor del río. El discípulo respiró profundamente, sintiendo por primera vez que su mente no necesitaba nada más, que el simple acto de soltar le acercaba a su verdadera esencia. El maestro, con voz pausada, concluyó. Recuerda esto, cuando sueltas, no pierdes. Cuando sueltas, te encuentras. El discípulo cerró los ojos. El viento nocturno acarició su rostro, y en esa quietud descubrió un atisbo de lo que el maestro llamaba libertad interior. La noche estaba ya completamente desplegada sobre el valle. La luna llena iluminaba el bosque con un resplandor plateado, y el río reflejaba su luz como un espejo en movimiento. El discípulo y el maestro permanecían allí, en silencio, acompañados únicamente por la música de la naturaleza. El joven, con la mirada fija en el agua, preguntó en voz baja. Maestro, ¿cómo puedo aprender a soltar en mi vida diaria? Aquí, junto al río y en su presencia, me siento en calma. Pero cuando regrese a mis deberes, a las personas, a las preocupaciones, temo que vuelva a cargar con todas esas piedras invisibles. El anciano sonrió con compasión. Ese es el verdadero desafío, llevar el río dentro de ti, aunque camines entre el ruido del mundo. El discípulo lo observó con atención, esperando su guía. Hay 3 prácticas sencillas, continuó el maestro. La primera es la observación consciente. Cada vez que notes que tu mente se aferra, detente y pregúntate,
¿Esto me da paz o me da peso? Si te da peso, suéltalo. El joven asintió lentamente. La segunda práctica, prosiguió el maestro, es el agradecimiento. El ego quiere retener porque teme perder. Pero cuando agradeces, comprendes que todo lo recibido ya fue un regalo. Entonces, el miedo a perder se disuelve. El discípulo cerró los ojos, recordando momentos de su vida, rostros, abrazos, enseñanzas. Nunca los había visto como regalos, sino como cosas que debía defender o conservar. Y la tercera práctica, dijo el maestro con voz suave, es la confianza en el fluir. No intentes controlar la corriente del río. Déjate llevar, porque la vida sabe más que tus planes. El discípulo respiró profundamente. Aquellas palabras eran sencillas, pero en su sencillez escondían una profundidad que podía cambiar toda una existencia. Maestro, preguntó con sinceridad, ¿y si me equivoco al soltar? ¿Y si pierdo algo que en verdad necesitaba? El anciano tomó una hoja seca del suelo y la dejó caer al agua. La corriente la arrastró suavemente hasta perderse de vista. La vida nunca se equivoca, dijo. Lo que se va, debía irse. Lo que permanece, debía quedarse. Lo que llega, viene en el momento preciso. Confiar en esto es el mayor acto de valentía. El joven sintió un estremecimiento en su interior. Su corazón quería resistirse, pero al mismo tiempo reconocía la verdad en esas palabras. El maestro concluyó con voz pausada. El camino del desapego no es renunciar a vivir, sino aprender a vivir sin cadenas. Cuando lo entiendas de verdad, cada instante será suficiente. El discípulo levantó la vista hacia la luna y en ese instante, sintió que algo dentro de él también brillaba. Una luz que no dependía de nada externo, una paz que nacía de aprender a soltar. La noche avanzaba en silencio. El fuego que el maestro había encendido frente a la cabaña crepitaba suavemente, arrojando destellos naranjas que iluminaban sus rostros. El discípulo, envuelto en la calma del entorno, se sentía más ligero que nunca, como si algo dentro de él hubiera comenzado a desatarse. El maestro, con voz profunda, rompió el silencio. Hay un último apego que todo ser humano debe aprender a soltar, y es el más difícil de todos, el apego a uno mismo. El discípulo lo miró sorprendido. ¿A uno mismo? Pero, ¿cómo puede alguien soltar lo que es? El anciano sonrió, como si hubiera esperado esa pregunta. No se trata de eliminar tu existencia, sino de comprender que la identidad que crees ser es solo una construcción. Tus pensamientos, tus logros, tus fracasos, incluso tu nombre, todo eso es una forma, no tu esencia. Cuando mueres a esa ilusión, descubres la vida verdadera. El joven permaneció en silencio. La idea lo estremecía y al mismo tiempo lo liberaba. El maestro tomó un puñado de arena del suelo y lo sostuvo en su mano abierta. Mira esta arena. Si cierro la mano, intentaré retenerla y terminará escapándose entre mis dedos. Pero si la dejo en la palma abierta, permanece tranquila. Así sucede con la vida. Cuando quieres poseer incluso tu propia identidad, la pierdes. Cuando sueltas, permaneces en paz. El discípulo contempló el fuego y susurró. Entonces, soltarme a mí mismo es dejar de luchar por ser alguien, y simplemente ser. Exacto, respondió el maestro con una sonrisa. Cuando dejas de querer ser alguien, descubres que ya eres todo. El silencio volvió a abrazarlos. El discípulo cerró los ojos y se dejó llevar por la quietud. Sentía que, poco a poco, las capas de su ego se desprendían como hojas secas en otoño. No necesitaba probar nada, no necesitaba retener nada, no necesitaba temer nada. El maestro, viendo su transformación, añadió en voz baja. Ese es el verdadero, suéltalo todo. No solo las cosas, no solo las emociones, no solo a las personas. Al final, sueltas la idea de quien creías ser, y entonces quedas en unidad con todo. El discípulo respiró profundamente, y por primera vez en su vida, no sintió miedo. Sintió vacío, sí, pero un vacío luminoso, como un espacio infinito donde cabía toda la existencia. El río seguía fluyendo. La luna seguía brillando. Y el joven, en silencio,
comprendió que él también era parte de ese fluir eterno. La madrugada comenzó a nacer en silencio. El horizonte, lentamente, se tiñó de tonos rosados y dorados, anunciando el despertar de un nuevo día. El discípulo, que había pasado la noche junto al maestro, no sentía cansancio, por el contrario, percibía una ligereza nunca antes experimentada, como si su corazón flotara en un océano de calma. El maestro, sentado frente al río, miraba la corriente con atención. Sus palabras surgieron suaves, como un eco del agua. Mira este amanecer. Cada día la noche se suelta para dar paso a la luz. Así también debemos vivir nosotros, soltando constantemente, permitiendo que la vida se renueve en cada instante. El discípulo asintió en silencio. Ya no necesitaba hacer tantas preguntas. La enseñanza había calado en su interior como la lluvia que empapa la tierra. El maestro se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y señaló hacia el valle. Tu camino no termina aquí. Ahora debes llevar esta verdad contigo: nada te pertenece, nada permanece, y en ese fluir radica la libertad. Cuando lo olvides, recuerda el río. Cuando tengas miedo, recuerda el viento. Y cuando te sientas perdido, recuerda soltar. El joven, conmovido, inclinó su cabeza en señal de gratitud. Maestro, me llevo su enseñanza en el corazón. Comprendo ahora que soltar no es perder, sino ganar espacio para lo que realmente importa, la paz interior. El anciano sonrió con ternura. Has comprendido lo esencial. Suéltalo todo, y lo que quede será lo verdadero. Un silencio sagrado se extendió entre ambos. El río siguió fluyendo, los pájaros comenzaron a cantar, y la luz del sol acarició el valle. El discípulo se puso en pie. Ya no sentía el peso de las piedras invisibles que lo habían acompañado toda su vida. En su lugar, llevaba consigo una claridad nueva, un vacío pleno, una libertad sin cadenas. Se despidió del maestro con una reverencia profunda y emprendió su camino de regreso. Cada paso era más ligero que el anterior. Ya no caminaba para buscar algo afuera, ahora caminaba en paz consigo mismo. El maestro lo observó alejarse, y con una sonrisa serena, murmuró para sí mismo. El río le ha enseñado lo que yo solo podía señalar: la vida es soltar. La brisa sopló entre los árboles, como confirmando aquella verdad eterna. Y así, en el silencio del amanecer, el eco de una enseñanza quedó grabado en el aire. Suéltalo todo, y serás libre.